Antes de comenzar quiero pedirte que si te gusta mi contenido te suscribas y actives la campanita para estar atento a nuevos vídeos. Sin más preámbulos podemos empezar. Muchos piensan que el escribir un personaje es algo fácil de hacer, que basta con dibujarlo para así triunfar. Sin embargo, existen varios factores que muchos pasan por alto, como darle un objetivo, elegir qué clase de personaje será él, qué es lo que lo motiva a ser así, y él cuando empezó a motivarlo. Yo soy un fiel creyente de que no necesitas ser Charles Dickens o William Shakespeare para crear buenos personajes, es decir, tenemos a Travis Bickle de Taxi Driver, tenemos a Guts de Berserk, así como a Nico de GTA 4, Walter White de Breaking Bad, o Bruce Wayne de Batman. Como puedes ver, no hace falta ser alguien 100% reconocido para crear a un buen personaje. ¿Qué tiene que ver esto con el vídeo de hoy? Bueno, desde hace ya un tiempo, he tenido cierto conflicto, más exactamente desde el 2017. Dejaré claro algo, y es algo que todos los que somos fans de Halo sabemos, y si me refiero a que el fandom de Halo es uno de los más tóxicos que existen, y es algo que muchos ya aceptamos. Obviamente no todos somos así, pero si una minoría lo llega a ser, claro que no llega al nivel de otros como Call of Duty, GTA, League of Legends, o Fortnite. Antes de que me empiecen a criticar diciendo que yo estoy mal, o pidiéndome cosas como que me quite la vida, quiero dejar en claro que yo sé que no todos los fans de estos juegos son así, pero si una pequeña parte lo son, y por si alguien se lo pregunta, soy fan de Call of Duty y GTA, pero continuando con Halo, es verdad que muchos se enojan cuando alguien dice cosas malas de su personaje favorito, y llegan a ponerse como niños, insultando a la persona, como si le pagaran por defenderlos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo del vídeo de hoy? Bueno, como dije hace poco, desde hace ya 5 años he tenido cierto conflicto con cierto personaje de la franquicia, y si hablo del novato, mi primer acercamiento con el personaje fue en 2010 y me agradó el personaje. Quiero decir que mi edad no pasaba de los 12 años, se podría decir que era el típico niño fácilmente impresionable, pero conforme fui creciendo, poco a poco me di cuenta de que el personaje no era tan épico como yo recordaba, y ahora en 2022 decidí volver a probar el juego, y quería hablar de este personaje de una forma más analítica. Quería aclarar que esta es mi más sincera opinión, no pienso insultar al personaje ni a quienes lo consideran como el mejor de la franquicia, ya que quiero analizar tanto lo bueno como lo malo, ya que si tras volver a jugarlo me di cuenta que el personaje tampoco es tan malo, así que creo que debemos empezar. La verdad, el personaje no destaca mucho, ya que durante ODST, se la pasó durmiendo durante una gran parte del juego, y teniendo en cuenta que gracias a los flashbacks, se puede ver que el equipo ODST, solo le limpió el camino. Muchos afirmarían que se pueden justificar estos actos, ya que él cayó y quedó noqueado, por un aproximado de 6 horas, sin embargo no estoy del todo de acuerdo con esa excusa. Recordemos que a otros ODST les pasó lo mismo, tales ejemplos son Bucky y Mickey, y durante todo el juego se les ve bien, vivitos y coleando. Es por eso que no se pueden justificar estos actos. Fuera de los videojuegos, estuvo presente en la tercera rebelión de Draco, donde se le ordenó flanquear a los rebeldes, sin embargo, le dispararon al novato en la cabeza matándolo al instante. Fuera de su enfermedad también conocida como la desarticulación vocal, no hay mucho que decir acerca de él. Lo cierto es que el personaje no destaca más que por su enfermedad, ya que sin ella diría que sería fácilmente un personaje olvidable. La personalidad del novato, nunca la pude llegar a encontrar, sé que muchos ya lo debieron de haber dicho. Como dije anteriormente, el novato sufre de desarticulación vocal, algo que le impide hablar, pero al igual que antes, no es excusa. Existen personajes que no hablan en otros juegos, e incluso en películas, y es fácil empatizar con ellos, ya sea por las expresiones faciales que hacen, o porque ellos mismos encuentran su forma de comunicarse, cosa que el novato nunca hizo. Pondré como ejemplo a Cloud Spirit, de GTA 3. Cloud es un personaje que nunca habla, ni siquiera un mísero sonido saldría de él, pero conforme vamos avanzando en el juego, podemos ver su personalidad, siendo muy similar a la de un matón, que solo busca el bien para sí mismo. Sé que darle una personalidad a un personaje que no existe es difícil, sin embargo Bungie sí lo logró. El jefe es el mejor ejemplo. Si bien en la época de Bungie no demostró mucho desarrollo, sí que se entendía cómo era su actitud, ya que el jefe es un personaje bien escrito. Esto aplica también a personajes de juegos que se alejan del género shooter, como lo puede ser Mario, o incluso varios personajes de otros juegos de la saga. Sin embargo, aquí no se pudo lograr nada. En el tipo de personaje no es muy difícil de explicar, ya que los personajes se pueden clasificar por el rol que ocupan en la historia o por su función dentro del esquema del juego. Diré la mayoría y al mismo tiempo les pondré en pantalla unos ejemplos, junto con su descripción. El protagonista es el personaje sobre el que está centrada la historia. Se lo llama héroe cuando sus motivaciones están relacionadas con el bien y la justicia, aunque la mayoría son catalogados de antihéroes, o al menos de los que he jugado. Este es el personaje principal, y normalmente nos ponemos en su piel y lo controlamos eligiendo nuestras propias decisiones y viendo cómo pueden o no afectar la historia.
El coprotagonista es el que comparte el mismo protagonismo con el dicho anteriormente, ya sea uno, dos o hasta tres personajes. Este es cualquier tipo de personaje que el jugador puede escoger y controlar en los juegos. Los personajes principales, personajes que, incluyendo al protagonista, forman una parte importante de la historia. Los personajes secundarios son personajes que ocupan un papel de menor importancia, son prescindibles en la historia. El antagonista es el personaje que se va en contra al protagonista, el principal boss y normalmente el boss final en la mayoría de los juegos. También se lo suele llamar como némesis. Bien, ¿en cuál entra el novato? Muchos pensarán que el protagonista y otros que coprotagonista, pero en mi más sincera opinión, este entra a la categoría de personaje principal, ya que su rol es más de compartir el protagonismo que quedárselo para sí mismo. Los puntos débiles del novato son muchos y hablaré de los que en mi opinión son los más notables. Tenemos el no poder representar un desafío. Para quienes lo jugamos en subversión de 360, sabemos que el juego estaba rotísimo a la hora de jugar con el novato. Podrías estar en legendario pero los hunters parecían hechos de papel, la puntería de los jackals era comparable a la de cualquier morro sin dedos, y en cuanto a los brutes y grunts, mala puntería, no conocen las granadas y no saben cuándo un ingeniero va a explotar. El hecho de que no se pueda hacer mucho con el personaje llega a ser molesto en ocasiones, ya que de qué sirve tener infinitas posibilidades a la hora de crearlo si no lo vas a aprovechar. Al igual que los puntos débiles, los puntos fuertes son muchos, aunque con sus ligeras diferencias. El mejor ejemplo es el cómo se arregló en el port para Xbox One, siendo un desafío mucho mejor, más arriesgado y divertido, así como enemigos con una mejor IA, y lo mismo con los Marines. El tener un pasado oscuro también llega a ser entretenido, ya que te invita a investigar sobre él, así como entender el por qué el novato quedó mudo, aunque como dije anteriormente, todo lo que pasó no es excusa. Sé muy bien que esto no es del todo culpa del personaje, sino del juego en sí, pero quería agregarlo. La respuesta de si es o no un buen personaje es un tanto difícil de responder, ya que por un lado, el personaje no es del todo malo, esto porque llega a tener cierto desarrollo pero al poco tiempo se pierde, ya sea por el fin de la cinemática, o el hecho de llegar a ser eclipsado por otro cierto personaje que es infinitamente mejor que él, si llega a ser duro, así que dejémoslo en que es un buen personaje, pero mal desarrollado y mal escrito. En conclusión, el novato sí es un buen personaje, el problema es que Bungie no supo aprovecharlo aún teniendo muchas oportunidades, y ese fue su gran error, no saber aprovechar lo que tenían enfrente. En fin, solo quería dar mi opinión acerca de este personaje, ya que como dije he tenido conflicto con este personaje, se podría decir que le tengo cierto cariño pero al mismo tiempo odio, más que nada por ser uno de los primeros juguetes de Megablox que tuve, junto a Mickey y el jefe, además de que pertenece a unos de los primeros juegos que tuve en mi 360. Bueno, ahora sí solo te pido que me regales una suscripción que no te cuesta nada, también que si el vídeo te gustó no olvides compartirlo con demás personas y que te pases por mi canal, tal vez encuentres algo que te guste, así trataré de subir un vídeo en los próximos días que tendrá que ver con Halo y cierto juego parecido. Ahora sí, sin más que decir, me despido.